Hola, hola chicos, nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablar un poco sobre por qué es importante o por qué interpretamos mal el comportamiento de los demás. Este grupo está conformado por Quinto Aileen Rezabala, Lima Cedeño Leslie Alesia, Coral Vera, Angie Grace, Lady Maybeck Moreira, Alvarado Emilio Fernando y mi persona María José Lorzo Lórzano. En eso de aquí vamos a analizar como primera pregunta, me van a responder qué es un sesgo cognitivo y por qué afecta nuestra interpretación social. Según Maafre Salud 2025, un sesgo cognitivo es un proceso mental automático que utiliza el cerebro para interpretar la información de manera rápida y eficiente, especialmente cuando se enfrenta a grandes cantidades de estímulos o situaciones complejas. Estos atajos de pensamiento se construyen a partir de experiencias previas, creencias personales, aprendizajes culturales y sociales, lo que permite responder mm, eh, con rapidez ante diferentes situaciones de la vida cotidiana. Sin embargo, aunque los sesgos pueden ser útiles para tomar decisiones inmediatas, también pueden generar errores en la interpretación de la realidad, ya que simplifican la información y no siempre permiten un análisis profundo y reflexivo de los hechos. En el ámbito social, los sesgos cognitivos influyen de manera significativa en la forma en que percibimos, interpretamos y juzgamos el comportamiento de otras personas. Con frecuencia, realizamos evaluaciones basadas en suposiciones, estereotipos o primeras impresiones, sin considerar el contexto personal, emocional o situacional en el que ocurre una conducta. Esto puede dar lugar a interpretaciones equivocadas, prejuicios y juicios injustos que afectan la comunicación y las relaciones interpersonales. Por esa razón, los sesgos cognitivos limitan nuestra capacidad para comprender de manera objetiva y empática las acciones de los demás. Ya, los sesgos cognitivos, estos son una orientación del pensamiento en el cual influyen en la manera en que las personas procesan la información y toman sus decisiones. Kahneman 2012 dice que estos sesgos funcionan como atajos mentales en los cuales nos permiten poder responder rápidamente a las situaciones, cotidianas del día a día. Pero estos pueden generar errores de juicios en las relaciones sociales, en las cuales afectan la forma en la que interpretamos las acciones y actitudes de las demás personas. Muchas veces se pueden emitir juicios sin poder analizar el contexto completo, ya que estos procesos son automáticos y pueden distorsionar la percepción de la realidad social. Un sesgo cognitivo se refiere a una distorsión sistemática en la manera en la que las personas perciben, interpretan o recuerdan la información. Estos sesgos aparecen como atajos mentales que el cerebro utiliza para poder procesar rápidamente la realidad. En las relaciones sociales, los sesgos afectan nuestra forma de juzgar las acciones, las intenciones y las características de los demás. Esto puede resultar en interpretaciones incorrectas, perjuicios o juicios injustos. Al no evaluar objetivamente las situaciones, se perpetúan estereotipos y se perjudica la calidad de relaciones interpersonales. Según Martínez y Roca en el año 2013, un sesgo cognitivo se refiere a un hábito del pensamiento que afecta cómo las personas procesan información y toman decisiones. Estos sesgos funcionan como pensamientos rápidos que hacen la realidad más simple, pero pueden ocasionar errores en la interpretación.
En las interacciones sociales influyen en la manera en que se comprenden las acciones y actitudes de los demás. De acuerdo con Martínez y Roca, en el año 2013, los sesgos conducen a que las personas juzguen sin analizar, basándose en ideas ya formadas. Esto resulta en malentendidos y evaluaciones poco objetivas del comportamiento de otras personas. Un sesgo cognitivo consiste en errores sistemáticos en el procesamiento de la información, que altera el juicio y la toma de decisiones, participando como atajos mentales evolutivos para agilizar la respuesta ante la complejidad. Estos sesgos surgen del descubrimiento de motivaciones emocionales o influencias sociales, generando comentarios incoherentes. En contextos sociales, afecta al atribuir o intenciones al otro de forma sesgada, perturbando la interacción diaria al enfatizar percepciones subjetivas sobre los hechos objetivos. Regarder, 2015. Para Brainstorm 2020 dice que un sesgo cognitivo es una interpretación errónea, sistemática de la información que distorsiona pensamientos, juicios y decisiones. Este concepto fue introducido por Kahneman y Tversky en 1972. Surge heurísticas o atajos mentales evolutivos que aceleran el procesamiento cognitivo y priorizan datos emocionales o limitados sobre la evidencia objetiva. En interpretaciones sociales, el sesgo es la atribución de las causas de comportamientos ajenos, sobrevalorados, rasgos de internos, es agresivo e ignorado. Contexto externo como estrés, lo que genera malentendido y prejuicios interpersonales. Ahora, como segunda pregunta, ¿cuáles son los 3 sesgos cognitivos comunes que influyen en la interpretación del comportamiento de otras personas y cómo se manifiestan en la vida cotidiana? Ya, tenemos 3 tipos de sesgo. El primero es el error fundamental de atribución. Este sesgo ocurre cuando se atribuye la conducta de una persona a su carácter o personalidad, aquí ignorando las circunstancias externas que influyen en su comportamiento. Un ejemplo es pensar que un compañero es irresponsable por llegar tarde sin considerar los problemas de transporte que él pueda tener. Tenemos el segundo sesgo, que es el efecto halo, en el cual este se presenta cuando existe una característica positiva o negativa, en la cual esta va a influir en la valoración general de una persona. Un ejemplo es creer que alguien es inteligente en todas las áreas solo porque se expresa con total seguridad. Y por último tenemos el sesgo de confirmación. Aquí busca la información conforme a sus creencias, a las creencias previas, para así descartar aquellas que las contradicen. Un ejemplo sería, es considerar que un estudiante es poco aplicado y enfocarse solo en los errores que él pueda tener. Yo tengo, al contrario, el efecto halo y también el sesgo de atribución hostil y el sesgo por interés personal. El efecto halo o halo extiende una interpretación positiva o negativa de un rasgo a todos los demás atributos de la persona. Por ejemplo, si alguien es físicamente atractivo, se asume automáticamente que también es inteligente o confiable en el trabajo, sin evaluar evidencias reales de su desempeño, lo que genera malentendidos sociales y profundos. Sesgos de atribución hostil. Llevan a interpretar los comportamientos ambiguos de los demás como intencionalmente maliciosos, incluso si son neutrales. Un ejemplo sería asumir que un compañero te ignora en una reunión por enojo personal cuando en realidad está distraído por preocupación laboral. Luego tenemos
Y por último, el sesgo de interés personal. Distorsiona la interpretación del comportamiento ajeno, atribuye fracasos propios o circunstancias externas, pero exitosas méritos internos, invirtiendo esto en los demás. Por ejemplo, considerar que un amigo falló en un examen por mala suerte o por falta de tiempo, mientras que el propio fracaso se culpa al profesor, que es injusto. Bueno, de los tres sesgos cognitivos tengo el error fundamental de atribución. Este sesgo implica atribuir el comportamiento de otros a características internas, sin considerar la influencia de factores externos o del contexto. El segundo viene a ser efecto halo. El efecto halo se presenta cuando una cualidad positiva o negativa de una persona afecta la impresión general que se le tiene de ella. Un ejemplo puede ser asumir que alguien es capaz únicamente porque se comunica de manera afectiva o tiene una buena apariencia. Y el último está el sesgo de confirmación. Este es la inclinación para buscar, interpretar y recordar datos que respalden creencias ya existentes, ignorando la información que podría contradecirlas. Es como cuando se cree que un profesor es injusto y centrarse solo en los momentos en los que impone sanciones a los estudiantes. Los sesgos cognitivos influyen de manera significativa en la interpretación del comportamiento ajeno y entre otros. Entre estos tenemos el error fundamental de atribución, que sucede cuando se explica la conducta de alguien basándose en sus características individuales sin tener en cuenta el entorno de las situaciones externas. Por ejemplo, considerar que un compañero es poco fiable por llegar tarde sin evaluar posibles dificultades externas, según Martínez y Roca en el año 2003. También tenemos el efecto halo, que se manifiesta cuando un rasgo favorable o desfavorable influye en la valoración total que se tiene de un individuo, como creer que una persona es hábil en todas las áreas solo porque se comunica con confianza, según Martínez y Roca en el año 2003. Y por último, tenemos el sesgo de confirmación, que se trata de buscar información que apoyen ideas ya establecidas e ignorar aquellas que la desafían, como ver a un alumno desmotivado y centrarse solo en sus errores, según Martínez y Roca en el año 2013. Los tres sesgos cognitivos comunes en la interpretación del comportamiento ajeno, según Gardner 2015, nos habla del error fundamental de atribución. Esto nos dice que la tendencia a sobreestimar factores internos, que viene a ser la personalidad, y el comportamiento ajeno e infravalorado externo, que nos habla de la situación. Ejemplo, podría ser ver a un compañero llegar tarde y pensar que él es irresponsable, ignorando un tráfico inesperado. También nos habla del efecto halo, que es la impresión positiva en un rasgo que se extiende a otro rasgo globalmente. El ejemplo puede ser que un docente califica mejores los trabajos de un alumno atractivo, asumiendo mayor inteligencia general. Y por último, tenemos el sesgo de confirmación, que nos habla sobre la búsqueda o interpretación de la información que confirme creencias previas. Por ejemplo, ante un desacuerdo con un amigo, se recuerda solo sus fallos pasados para justificar la desconfianza actual. En la vida cotidiana, las personas suelen interpretar el comportamiento de los demás a partir de percepciones rápidas que no siempre son objetivas. Estas interpretaciones están influenciadas por distintos sesgos cognitivos, los cuales pueden distorsionar la manera en que comprendemos las acciones y actitudes ajenas. A continuación, les voy a explicar tres sesgos cognitivos más comunes que influyen en la interpretación del comportamiento de otras personas. Uno de los sesgos cognitivos más frecuentes es el error fundamental de atribución.
el cual se produce cuando atribuimos el comportamiento de una persona a su forma de ser o personalidad, dejando de lado las circunstancias externas que pudieron influir en su conducta. Por ejemplo, si un compañero llega tarde a una reunión, se puede pensar que es irresponsable, sin considerar posibles factores como el tráfico o problemas familiares. Otro sesgo común es el efecto halo, que ocurre cuando una característica positiva de una persona influye de manera general en la opinión que tenemos sobre ella. Esto puede llevar a creer que alguien es competente, inteligente o confiable, solo porque es simpático o tiene buena apariencia. Este sesgo puede generar evaluaciones poco objetivas, tanto positivas como negativas. Finalmente, el sesgo de confirmación consiste en buscar interpretar y recordar únicamente la información que coincide con nuestras creencias previas, ignorando o rechazando aquellas que las aceptan. Estas situaciones cotidianas, este sesgo puede observar cuando una persona solo acepta argumentos que refuerzan su punto de vista, lo que dificulta el diálogo y la comprensión mutua. Ahora bien, vamos a pensar en una situación de la vida diaria, ya sea en casa, en la escuela o en el trabajo. Y vamos a explicar cómo una forma de pensar equivocada puede hacer que entendamos mal el comportamiento de otra persona. Un ejemplo en la educación superior puede ser un profesor universitario que observa que un estudiante de psicopedagogía entrega un trabajo con errores repetidos y aplica el sesgo por interés personal, interpretando su bajo rendimiento con la falta de capacidad innata o desinterés personal, mientras que si un estudiante estrella falta, lo excusará por circunstancias externas como sobrecarga académica. Este sesgo distorsiona la atribución al proteger la autoimagen del observador, priorizando méritos internos en éxitos propios o aliados e ignorando factores situacionales como presiones laborales, problemas económicos o dificultades de acceso a recursos en el estudiante afectado. Como resultado, el docente podría reducir retroalimentación personalizada o recomendarla negativamente para becas, perturbando desigualdades en el rendimiento y el autoestima, lo que en contexto psicopedagógico agrega un sesgo en evaluaciones de casos reales. Los alumnos con trastornos del aprendizaje, al indagar como empatía, ¿qué desafíos enfrentaste? Contrastarán el sesgo, promueve la interpretación justa y fomenta el desarrollo integral en la formación superior. En la enseñanza, los errores básicos de atribución pueden distorsionar la interpretación del comportamiento de los estudiantes. Por ejemplo, si un estudiante no participa en clase, el profesor puede atribuir este comportamiento a una falta de interés o compromiso. Sin embargo, este comportamiento puede estar relacionado también con la timidez, la inseguridad o factores emocionales. Ahora, ignorar ese contexto refuerza los juicios erróneos que afectan las relaciones educativas. Reconocer este sesgo permite una evaluación más empática y objetiva del comportamiento. En el entorno familiar, un padre podría pensar que su hijo no contesta los mensajes porque no le interesa o porque es irresponsable. Esta percepción puede estar afectada por el error fundamental de atribución, puesto que se relaciona con la conducta del joven con su carácter en lugar de considerar factores del entorno, como la falta de señal, la carga de tareas o el cansancio. Martínez y Roca, 2013. Además, si el padre ya sostiene que su hijo carece de compromiso, puede fortalecer esta creencia a través del sesgo de confirmación, enfocándose solo en aquellos momentos en los que no responde y pasando por alto las ocasiones en que sí lo hace. Así, los sesgos cognitivos
distorsionan la interpretación del comportamiento y crean conflictos innecesarios en la dinámica familiar. Ahora analizaremos un sesgo en una situación cotidiana dentro del ámbito laboral. En un entorno laboral, imaginemos que un jefe observa a un trabajador distraído durante una reunión virtual y aplica el rol fundamental de atribución. Supongamos que la falta de atención refleja el comento de decir que es pereza o desinterés personal, sin considerar factores situacionales como problemas de conexión a Internet o responsabilidades familiares aleatorias. Esta distorsión genera una evaluación negativa e injusta, llevando a reprimidas públicas que deterioran la motivación del empleado y la desconfianza del equipo. Además, el sesgo se agrava si el jefe ignora evidencias contrarias, como el historial productivo del empleado, generando un ciclo de malentendidos. En última instancia, esto distorsiona la interpretación del comportamiento, fomentando conflictos innecesarios y reduciendo la colaboración grupal. En el contexto educativo, un estudiante que participa poco en clases suele ser percibido como desinteresado, poco responsable o con baja motivación académica. Esta interpretación puede estar influenciada por el error fundamental de atribución, ya que el docente tiende a explicar la conducta del estudiante a partir de rasgos personales, sin analizar de manera profunda las circunstancias externas o emocionales que podrían estar influyendo en su comportamiento. De este modo se realiza un juicio rápido basado en la observación superficial de la conducta, sin considerar el contexto completo del alumno. Sin embargo, la escasa participación en clases puede deberse a múltiples factores, como timidez, ansiedad social, miedo a cometer errores frente a sus compañeros, dificultades de aprendizaje e incluso situaciones personales y familiares, que eso puede afectar su estado emocional. Cuando estos aspectos no son tomados en cuenta, se genera una interpretación errónea que puede afectar negativamente la relación entre el docente y el estudiante. Además, esta percepción equivocada puede provocar que el alumno se sienta incomprendido, juzgado o desvalorizado, lo que disminuye su motivación y su confianza para participar. Con el tiempo, esta interpretación negativa puede reforzar el silencio del estudiante en el aula, creando un círculo en el que la falta de participación confirma la creencia inicial del docente. Esto no solo impacta en el proceso de aprendizaje, sino también en el bienestar emocional del alumno y en su relación con la escuela. Por ello, resulta fundamental que el docente observe con mayor profundidad, dialogue con el estudiante y considere el contexto antes de emitir juicios, promoviendo así un ambiente educativo más incluso y comprensivo. Bien, en el ámbito educativo, esto puede ser que el docente puede interpretar que un estudiante que no participa en clase es desinteresado, perdón, pero esta interpretación puede estar influenciada por el error fundamental de atribución, ya que se atribuye la conducta a la personalidad del alumno y no al contexto. Aquí el estudiante podría sentir vergüenza, nervios o temor a equivocarse, ya que si el docente mantiene esa idea inicial, puede reforzarla mediante los sesgos de confirmación, presentando atención no solo en los momentos en los que el alumno no participe. De este modo, los sesgos cognitivos podrían distorsionarse a la interpretación del comportamiento en la que puede afectar en la relación educativa del estudiante con los demás compañeros.
Reflexionemos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos entrenarnos para reducir la influencia de los sesgos en nuestras relaciones interpersonales? Para disminuir el impacto de los sesgos cognitivos, resulta fundamental cultivar el pensamiento crítico y la autorreflexión. Martínez y Roca, 2013. Una estrategia esencial consiste en evaluar el entorno antes de formar opiniones sobre las acciones de otros. Asimismo, el ejercicio de la empatía facilita una mayor comprensión de las vivencias ajenas. Los escritores subrayan que dudar de las propias convicciones contribuye a hacer elecciones más informadas. Esto promueve interacciones interpersonales más equitativas y armónicas. Bueno, ¿cómo podemos reducir la influencia de los sesgos en las relaciones interpersonales? Es importante para aquello considerar que entrenarnos para reducir o eliminar sesgos implica fomentar prácticas metacognitivas y dialógicas. Una estrategia fundamentada es el intercambio argumentativo con pares, que activa la crítica constructiva al confrontar perspectivas ajenas, replicables en convenciones cotidianas para cuestionar atribuciones automáticas. Además, pausar para considerar explicaciones situacionales antes de juzgar internamente y registrar evidencia real, fortalecer la autoconciencia. Estas aproximaciones duales, individuales y sociales, promueven un juicio más equitativo en las relaciones. Para mí, para reducir la influencia de los sesgos cognitivos en nuestras relaciones interpersonales, es fundamental desarrollar la autoconciencia, es decir, reconocer que nuestras percepciones no siempre son objetivas y que están influenciadas por experiencias, emociones y creencias personales. Este reconocimiento nos permite ser más cuidadosos al momento de emitir juicios sobre los demás. El pensamiento crítico también cumple un rol esencial, ya que nos ayuda a cuestionar nuestras primeras impresiones y a considerar distintas explicaciones antes de llegar a una conclusión. Asimismo, la empatía nos permite ponernos en el lugar del otro y comprender su contexto emocional y social. Practicar la escucha activa, mantener una comunicación abierta, facilita aclarar malentendidos y fortalecer los vínculos. De esta manera, al reflexionar sobre nuestros propios pensamientos y actitudes, podemos construir relaciones más respetuosas, comprensivas y equilibradas. Bien, para reducir la influencia de los sesgos cognitivos es necesario poder desarrollar la autorreflexión y el pensamiento crítico. Una estrategia importante sería analizar el contexto de esa persona antes de juzgarlo, antes de juzgar el comportamiento de los demás. Esto además que él, al participar o practicar la empatía, también permite comprender mejor las experiencias ajenas, cuestionar las primeras impresiones, en las cuales esta va a ayudar a poder evitar interpretaciones erróneas, ya que estas acciones son las que contribuyen a las relaciones interpersonales más justas y más respetuosas con los demás. Para reducir la influencia de los sesgos cognitivos en nuestras relaciones interpersonales, como el sesgo de correspondencia o el de atribución hostil observados en escenarios educativos, podemos entrenarnos mediante la práctica consciente de la pausa reflexiva antes de juzgar, ante comportamiento ajeno como un estudiante retrasado o agresivo. Formular preguntas empáticas sobre el contexto. ¿Qué factores externos podrían influir? Esa sería una de las preguntas, por ejemplo, en lugar de atribuirlo inmediatamente a la personalidad. Fomentar el autoconocimiento a través de diarios. Reflexión diaria.
donde registremos interpretaciones iniciales y las contrastemos con evidencias posteriores. Nos ayuda a detectar patrones sesgados como el favoritismo endogrupal, incorporar ejercicios, perspectiva, talking, imaginando la situación desde un punto de vista del otro, buscar retroalimentación externa de colegas o pares, fortalecer la empatía y desmonta atajos mentales automáticos. Desde mi punto de vista, para poder reducir la influencia de los sesgos cognitivos, es necesario desarrollar una conciencia crítica de nuestros propios procesos de pensamiento. Una estrategia eficaz es cuestionar las primeras impresiones y considerar explicaciones alternativas antes de emitir juicios. Asimismo, la empatía y la escucha activa contribuyen a una comprensión más profunda del contexto humano. Según Kahneman 2012, el pensamiento reflexivo nos permite resistir a los juicios automáticos, lo que nos promueve las relaciones interpersonales más justas y equilibradas. Bueno, entonces chicos, respondiendo a la principal pregunta, ¿por qué interpretamos mal el comportamiento de los demás? Interpretamos mal el comportamiento de los demás debido a sesgos cognitivos en el proceso de atribución, como el error fundamental de atribución que nos lleva a sobreestimar causas internas, personalidad o carácter en los otros, mientras subestimamos factores, situaciones externas, por ejemplo, juzgar a alguien como irresponsable por llegar tarde o por sin considerar el tráfico o las emergencias, juzgar a alguien porque no pueda presentar una tarea sin saber que existen otras circunstancias externas. Este fenómeno se agrava con el sesgo de actor-observador, donde atribuimos nuestras propias fallas a circunstancias externas. Estaba cansado. También existen sesgos que, nosotros creemos que porque alguien anteriormente fingió que no pudo hacer la tarea con la excusa de que estaba cansado, eso también es un sesgo, juzgar a alguien más. Pero las ajenas a defectos inherentes es maleducado y el sesgo de autocumplimiento que protege la autoestima al reclamar éxitos propios por habilidad interna y fracasos por suerte. Estos atajos mentales evolutivos simplifican que la percepción social, pero generan malentendidos, prejuicios y conflictos interpersonales en contextos psicopedagógicos. Reconocerlos fomenta la empatía al priorizar el contexto ambiental sobre las etiquetas rápidas, mejorando evaluaciones de conductas infantiles. A continuación, mi compañera. También interpretamos mal el comportamiento de los demás porque no siempre tenemos toda la información sobre lo que les está pasando y tendemos a juzgar desde nuestra propia perspectiva. Muchas veces dejamos que nuestras creencias, experiencias previas, emociones o prejuicios influyan en la forma en que entendemos las acciones de otras personas. Además, es común que atribuyamos su conducta a su personalidad y no a las circunstancias que están viviendo, lo que puede llevar a conclusiones erróneas. La falta de comunicación y de empatía también contribuye a estas malas interpretaciones, ya que no nos detenemos a considerar otros puntos de vista o factores externos que podrían explicar su comportamiento. Muchas gracias. Esto ha sido todo por parte del equipo número 6 y así es como interpretamos por qué tenemos sesgos de los comportamientos de los demás. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. You should bring all your friends. I swear that to all of y'all
Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la.